Me da mucho gusto poder saludar al licenciado José Antonio Ortega. Él es creador del Consejo para la Seguridad y de la Justicia Penal aquí en México, un catedrático, abogado, además conferencista, un hombre muy reconocido en nuestro país. Pero además, déjeme decirle algo, déjeme decirle por qué pensamos en él, y si no, que me corrija antes de saludarlo. Es el hombre que ha visto al Chapo frente a frente, solamente él y el Chapo Guzmán. Licenciado José Antonio Ortega, un gusto saludarle. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Raimundo. Qué gusto estar en tu programa. Al contrario, un gusto y un agradecimiento. Licenciado, le pregunto, y es una pregunta obligada porque todo el mundo se le está haciendo, ¿fue un acuerdo esta detención o fue una situación de investigación por parte de las autoridades de Estados Unidos? Ya negó el abogado de El Mayo que haya sido un acuerdo. Fue una detención del gobierno de Estados Unidos poniéndole una trampa al Mayo Zambada y que no intervino para nada la autoridad mexicana. Otra pregunta, supuestamente eran antagónicos el Mayo Zambada y la familia del Chapo Guzmán. Digo, el Chapo Guzmán está en la cárcel. ¿Por qué venía el hijo del Chapo Guzmán con el Mayo Zambada? ¿Hay acuerdo entre ellos? Bueno, ha habido fricciones después de la sentencia al Chapo Guzmán y básicamente su inclusión en el penal en el cual está ahí en Colorado. Ha habido fricciones entre sus hijos, los Chapitos, y el Mayo Zambada. Y el Mayo Zambada en todo momento ha tratado de que esas fricciones se aligeren, se terminen, para que no haya una tensión fuerte en el cartel de Sinaloa. Entonces, el que haya estado Joaquín Guzmán en el operativo y que él haya sido el que lo persuade a subir al avión y a visitar algunas pistas donde pudieran aterrizar en territorio mexicano, y que el Mayo Zambada haya accedido a esta situación, se puede deber a que el Mayo siempre fue el hombre de los equilibrios en el cartel de Sinaloa y tratando de buscar siempre dentro de ese grupo criminal la armonía. Entonces, a mí me parece que eso es lo que pudo haber pasado y por eso accede el Mayo Zambada a viajar con uno de los Chapitos. Bueno, hasta los perros están sorprendidos y ya lo estamos escuchando de lo que ha estado pasando. A ver, el licenciado José Antonio Ortega, le pregunto, ¿quién es el Mayo Zambada? Se ofrecían 15 millones de dólares por su captura. ¿Es del mismo tamaño, del mismo calibre que el Chapo Guzmán? ¿Quién es el Mayo Zambada? El Mayo Zambada es, junto con el Chapo Guzmán, uno de los fundadores del cartel de Sinaloa. El Mayo Zambada tiene 60 años de venir trabajando en el narcotráfico. El Mayo Zambada no había pisado la cárcel un solo día por su habilidad, por su destreza y por su manejo dentro del cartel de Sinaloa. Sin embargo, el Mayo Zambada ha sido un líder histórico dentro del cartel de Sinaloa y ahí han pasado bastantes de los narcotraficantes, algunos muertos, otros presos, como algunos de los Beltrán Leiva, como el Azul, Juan José Esparragosa Moreno, como el Chapo Guzmán, sus hijos, y el Mayo Zambada, una figura central dentro del cartel de Sinaloa. Ahora, en estos días previos a su captura, pues era uno de los líderes de una de las facciones del cartel de Sinaloa. Los otros son los Chapitos, porque de alguna manera los Chapitos reclamaban la parte de su padre
y no querían que la compartiera con el Mayo Zambada. Pero el Mayo Zambada, un agente muy importante, un líder dentro del cartel de Sinaloa durante muchísimos años. Usted conoció directamente al Chapo Guzmán. ¿Qué tenía más peso específico cuando estaban los dos al unísono en el desarrollo de la delincuencia, del narcotráfico? Y si nos puede contar un poco la historia cuando usted tuvo ese enfrentamiento cara a cara con el Chapo Guzmán, licenciado José Antonio Ortega. Bueno, con mucho gusto. Yo participé como abogado del grupo interinstitucional que formó la entonces Procuraduría General de la República con el procurador Jorge Madrazo, junto con la Iglesia y el gobierno de Jalisco y como invitado especial el cardenal Juan Sandoval. En ese momento yo fui abogado tanto del gobierno de Jalisco como de la arquidiócesis de Guadalajara. Y con ese motivo tuvimos una entrevista ministerial con Joaquín Guzmán Loera en el penal de alta seguridad de Guadalajara, Jalisco. Ahí la visita fue ordenada por el agente del Ministerio Público y la entrevista, la diligencia de testimonio de Joaquín Guzmán Loera se retrasó más de 10, 12 horas porque estaba programada a las 10 de la mañana e ingresamos al penal de alta seguridad a las 9:10 de la noche. Y lo hicimos no al lugar donde habitualmente son las diligencias con los testigos o las personas imputadas que se encuentran recluidas en un penal de alta seguridad, es decir, en la reja de prácticas de dicho penal, sino en un cuarto contiguo a la dirección en donde estábamos junto con el agente del Ministerio Público y de repente llegó Joaquín Guzmán Loera como si fuera algún custodio o algún funcionario del penal a la entrevista. Ahí el poder y el control de Joaquín Guzmán Loera en ese penal era muy fuerte, porque cuando llega nos ofrece tanto al Ministerio Público como a un servidor, si gustábamos algún café, alguna bebida, algo de comer. Hasta tos me dio, ¿eh? Sí, claro. Le dijimos que no, que queríamos llevar a cabo la diligencia, y mientras el agente del Ministerio Público le iba poniendo a el acta ministerial todos los datos de dónde estábamos, a qué hora estábamos, etcétera, yo le dije al Chapo, oiga, ¿me puede usted decir por qué la diligencia la estamos haciendo a esta hora y no a la hora que fue programada en la mañana? Y él, gracias, con toda la tranquilidad y sentado, me dijo, mire usted, yo el día de hoy tuve visita conyugal, después tuve un vaporcito y después para reponerme me fui a echar una pestañita. Y ya después estoy en la mejor condición de atenderlos como ustedes se merecen. Bueno, pues ante esa respuesta tan como cínica, si fuera la sala de su casa. Como si estuviera en la sala de su casa, y con ese cinismo con los que el Chapo nos recibe y nos da esa bienvenida, pues evidentemente que yo pensé que quien mandaba ahí en ese penal de alta seguridad, pues no eran las autoridades federales, no era el director,
si no era Joaquín Guzmán Loera. Y nada más para recordar, esa visita fue en el mes de marzo del año 2000 y fue unos meses antes de que el Chapo se evadiera de esa prisión. Él se evade en enero del año siguiente. Entonces, ¿por qué se evade? Porque podía, porque realmente él podía hacer lo que quisiera dentro del penal de alta seguridad en Jalisco. Estamos entrevistando, auditorio, ya lo escuchó usted, al licenciado José Antonio Ortega, una verdadera eminencia en este tema tan particular que tenemos hoy, que es la captura del Mayo Zambada y la captura del hijo del Chapo Guzmán. El licenciado José Antonio Ortega, ya lo escuchó usted, entrevistó directamente al Chapo Guzmán en el penal de allá de alta seguridad en Jalisco, pero lo hicieron esperar 12 horas y no en el lugar que era, sino en el lugar donde el Chapo Guzmán quiso. Licenciado, la pregunta después de lo que nos acaba de decir, ¿usted sintió miedo, sintió inseguridad, se sintió desprotegido por el poderío y lo que este hombre emanaba en ese momento? ¿Sintió que estaba en riesgo la seguridad suya o de su familia? La de mi familia no, la mía sí, porque evidentemente ahí me percaté que quien mandaba era el Chapo Guzmán y que él podía hacer absolutamente lo que quisiera dentro de ese penal. Es más, me acuerdo que en las diligencias que hacíamos en la investigación del homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y en este grupo interinstitucional donde nosotros participábamos como coadyuvantes del Ministerio Público, primero hacía las preguntas el Ministerio Público y ya que iba contestando el Chapo Guzmán y ya que terminaban preguntas y respuestas por parte de la gente del Ministerio Público, nos daban a nosotros la oportunidad como coadyuvantes también de preguntarle directamente al Chapo Guzmán. Entonces, yo recuerdo que le pregunté que a qué iba él a viajar de Guadalajara a Puerto Vallarta ese 24 de mayo de 1993, ya que uno de sus pistoleros, Mendoza Cruz, Antonio Mendoza Cruz, había llegado antes al aeropuerto de Guadalajara, había documentado las armas que llevarían a ese lugar y por información que me había dado el general Jesús Gutiérrez Rebollo, yo sabía que se iba a entrevistar con un alto funcionario del entonces Procuraduría General de la República. Por esa razón, le pregunté al Chapo Guzmán que a qué iba a volar a Puerto Vallarta y con quién se iba a entrevistar o qué era lo que él iba a hacer. Inmediatamente él abrió los ojos muy grande, volteó a ver a la gente del Ministerio Público y le dijo, ¿no que de eso no íbamos a hablar? Ah, caray. Es decir, que ya se habían puesto de acuerdo en lo que sí se iba a preguntar, en lo que él debería de decir y en las preguntas y en los temas en los que se iba a concentrar la diligencia ministerial. La gente del Ministerio Público, recuerdo que le dijo, no te preocupes, este licenciado nada más te quiere clavar y si gustas, no contestes. Entonces, no contestó y ahí, pues evidentemente que sentí más temor porque no solamente vi la fuerza del Chapo Guzmán habiendo cooptado ya a la gente del Ministerio Público días previos y habiéndose puesto de acuerdo para ver qué sí preguntan y qué temas no tocan dentro de la diligencia ministerial que estábamos llevando ese mes de marzo del año 2000.
Licenciado José Antonio Ortega, ¿alguna vez fue amenazado? ¿Alguna vez sufrió alguna situación represalia por esta acción que usted tuvo? Además, ¿era su trabajo? No, por esa acción concreta no he recibido ninguna amenaza. Yo estaba haciendo mi trabajo y las presiones que tuvimos fueron de otro tipo y de otras personas, pero no fue por motivo de esta entrevista con Joaquín Guzmán Loera. ¿El Chapo Guzmán lo podremos considerar el número uno de capos en la historia de este país? Bueno, el Chapo Guzmán sí podemos considerarlo como uno de los más importantes narcotraficantes y líderes de grupos criminales en nuestro país. Al Chapo Guzmán lo podemos también considerar como una de las personas que ha cooptado al mayor número de autoridades para su protección y ayuda. Al Chapo Guzmán lo podemos considerar como haber movido la voluntad de algunos funcionarios públicos para que eliminaran a sus enemigos tanto en Tijuana como en Ciudad Juárez y él se pudiera apoderar de esas plazas. Así podemos considerar al Chapo Guzmán ahora recluido y sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos de Norteamérica. ¿El Mayo Zambada abajito de él o entre los tres primeros? No, yo creo que el Mayo Zambada al mismo nivel que él, del Chapo Guzmán, de ese tamaño es la detención que se da el día de ayer en Texas con la participación fundamental del FBI y con la ayuda de varias de las fiscalías de Estados Unidos. Es una persona que pesa mucho dentro del cartel de Sinaloa y el Mayo Zambada, como le dije hace un momento, no había sido detenido en sus 60 años de narcotráfico y en sus 76 años de vida. ¿Qué sigue? ¿Se acabó el cártel de Sinaloa? ¿Viene una recomposición, el crecimiento de los otros cárteles? Usted que es experto en temas de seguridad, de justicia, el tema penal, ¿qué es lo que usted ve? Bueno, yo no veo que se haya acabado el cartel de Sinaloa. O sea, el grupo de los Chapitos, Iván Archibaldo y su hermano es muy fuerte. Están trabajando y están exportando hacia Estados Unidos y hacia otras partes del mundo el famoso fentanilo que tanto daño hace. Y por otro lado, pues yo veo que se va a acentuar una disputa por el liderazgo dentro del cartel de Sinaloa porque el Mayo Zambada no tuvo tiempo de dejar a un sucesor, ya que no fue una entrega pactada, sino que lo sorprenden con la detención. Seguramente su hijo, el Mayito Flaco, Ismael Zambada también asumirá el liderazgo de esa parte del cartel de Sinaloa y seguramente va a haber una disputa, va a haber una lucha entre los Chapitos y el Mayito Flaco por Ovidio, tener el control y el liderazgo dentro del cartel de Sinaloa. dos últimas preguntas, licenciado José Antonio Ortega. Ovidio Guzmán, curiosamente 2 días antes cambia su situación jurídica en Estados Unidos. ¿Tuvo algo que ver en esta detención? Cambia su situación jurídica porque es ahora un testigo colaborador. No quiere decir que lo hayan liberado. Ovidio Guzmán o el ratón sigue privado de su libertad y ahora colaborando con las autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica. Otra de las cosas que veo
es que al Mayo Zambada le quedan dos caminos: negar los hechos, como ya lo hizo su abogado hoy, o decidir colaborar con las autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica, como lo hizo su hijo del Mayo Zambada, el Vicentillo, y que ayudó a varios procesos de investigación y juicios en los Estados Unidos. Él fue uno de los testigos en contra del Chapo Guzmán, y eso hace que los chapitos tengan un mayor resentimiento hacia la familia del Mayo Zambada, pero ese es un camino que puede tener el Mayo Zambada. No lo tiene que decidir hoy. Él puede, esa es la fotografía que tiene la autoridad mexicana de el Mayo Zambada. Hay otra que subió ya Río 12 y que muestra al Mayo Zambada de manera diferente y en el avión en el que llega a Texas. Así es. Entonces, el Mayo Zambada puede decidir para que su estancia en las prisiones de Estados Unidos no sea tan severa, no sea tan fuerte como la que está teniendo su compadre el Chapo Guzmán, y a sus 76 años y con algunas enfermedades que tiene el Mayo Zambada, es probable que decida a quiénes compró, con quiénes trabajó el cartel de Sinaloa en estos últimos años. Debe haber mucho miedo de autoridades mexicanas, lo interrumpo porque creo que debe haber mucho miedo de autoridades mexicanas. Y seguro van a salir funcionarios del gobierno de Fox, del gobierno de Calderón, del gobierno de el presidente Peña y evidentemente del gobierno del presidente López Obrador. Estamos a las Olimpiadas. Resultaría sumamente valioso para las autoridades norteamericanas seguir teniendo información precisa, sobre todo de alguien que nunca había sido detenido, sobre los funcionarios que ayudan, que apoyan o apoyaron al cartel de Sinaloa. Estamos en los Juegos Olímpicos. ¿Esta será una medalla de oro para Kamala Harris para el empuje de su campaña? Yo creo que es una medalla de oro. Ahí está la foto de el Mayo Zambada. Sí, cuando lo detienen. Es una foto que proporcionó la autoridad que lo detuvo. Yo creo, atendiendo a su pregunta, que es una medalla para el presidente Biden, porque él todavía está en funciones, y que evidentemente va a tener frutos para Kamala Harris. Es un triunfo importante porque, como usted decía al principio, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica ofrecía $15 millones a la persona que aportara información fidedigna para su captura. Entonces, sí creo que le ayude en su pre-campaña a Kamala Harris y al Partido Demócrata en obtener los resultados que, por otro lado, está pidiendo el expresidente Trump por parte de las autoridades mexicanas, de que hagan algo más en contra de los grupos criminales de México, porque el Mayo Zambada y el Chapo Guzmán y el cartel de Sinaloa, además de exportar el fentanilo, han provocado violencia, han provocado muertes, han provocado extorsiones, han provocado secuestros en nuestro país, en esa lucha que han tenido entre ellos y con otros grupos de narcotráfico mexicanos. Debe de haber un castigo, y debe de haber un castigo ejemplar, así como se hizo
con el Chapo Guzmán o con Genaro García Luna. Se debe de castigar a los narcotraficantes y a sus protectores que desde el gobierno, en lugar de cuidar a los mexicanos, están cuidando sus intereses a través de la protección que le dan o que le dieron a estos grupos criminales. Licenciado José Antonio Ortega, no nos equivocamos cuando pensamos en usted. Hicimos un recuento, quién podría ser la persona más adecuada y mire nada más qué acertados estuvimos. Un gusto reconocerle todo el gran trabajo, su gran trayectoria, un gusto poderlo tener y espero que sea la primera de muchas ocasiones más. Yo me imagino que esto apenas está empezando, pues ahora sí que a correrse el hilo de la madeja y tiene mucho, mucho todavía que va a suceder. Un gusto platicar con usted, muy buenas tardes. El gusto es para mí, Raimundo. Buena tarde y gracias por la participación y por haber estado con usted y con su atento público.